Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando a las últimas horas pendientes del papel de Rusia en la guerra de Irán. Información del Washington Post que dice que está suministrando inteligencia para ataques contra tropas de Estados Unidos. Enseguida vamos a mirar a un Donald Trump que no descarta bajas en su propio territorio, no está diciendo, bueno, dice que podría incluso haber bajas, podría haber ataques, represalias en territorio estadounidense en un momento de tensión en Oriente Medio, momento también de tensión en los mercados. Les contábamos antes la información de la agencia Bloomberg que dice que hay 24 horas, en las últimas 24 horas, ningún petrolero ha pasado por el estrecho de Hormuz. Esto sigue tensando a los inversores y, como ven en sus pantallas, está el petróleo pues prácticamente ya rozando los $90 por barril. Momento de tensión geopolítica que empieza a afectar a los mercados. Ayer teníamos jueves negro en Wall Street y hoy de nuevo tenemos dudas entre los inversores. Enseguida vamos a mirar estas cuestiones, pero antes vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a contarles que Moscú estaría suministrando a Teherán información destinada a facilitar ataques contra tropas de Estados Unidos en Oriente Medio. Es lo que informa The Washington Post, citando a 3 funcionarios al tanto del asunto. El medio afirma que Rusia ha estado informando a Irán sobre la ubicación de activos militares de Estados Unidos desde el inicio del conflicto este sábado. Dice que parece un esfuerzo bastante exhaustivo, es lo que apunta uno de los funcionarios al tanto del asunto. De acuerdo con este reporte, Rusia habría estado transmitiendo datos sobre la ubicación de activos militares de Estados Unidos desde el inicio del conflicto el pasado sábado. Uno de los funcionarios, que habló bajo condición de anonimato, decía que el esfuerzo es bastante exhaustivo. El informe sugiere que la información proporcionada podría incluir movimientos o posicionamientos de fuerzas estadounidenses en la región, lo que permitiría a Irán planificar ataques con mayor precisión. Por su parte, la embajada de Rusia en Washington se negó a comentar las informaciones publicadas por el Washington Post. Y a todo esto les contamos también que Irán advertía que podría ampliar sus ataques y alcanzar ciudades europeas si las potencias del continente deciden desplegar tropas en apoyo a las operaciones militares en el Golfo Pérsico en el marco de la creciente escalada del conflicto regional. Según las fuentes iraníes, cualquier intervención directa de países europeos en la guerra sería considerada por parte de Teherán como una participación activa en el conflicto y, por tanto, un objetivo legítimo de represalia. Los analistas señalan que varios países europeos se encuentran dentro del alcance de los misiles balísticos iraníes, que en algunos casos superan los 2.000 kilómetros de alcance. Entre los territorios potencialmente expuestos se mencionan Grecia, Turquía, Rumanía, Chipre e Italia, todos situados dentro del radio operativo de algunos de los sistemas de misiles desarrollados por Irán. La advertencia llega en un momento de máxima tensión internacional. En los últimos días, Teherán ya ha lanzado ataques contra objetivos en la región oriental del Mediterráneo, incluyendo acciones contra territorio turco y contra instalaciones en Chipre, lo que ha elevado la preocupación en varios gobiernos europeos. Aunque Irán no ha confirmado que planea atacar directamente más países europeos, autoridades iraníes no han descartado ampliar el alcance de sus operaciones si consideran que Europa se involucra militarmente en el conflicto. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconocía que los ciudadanos estadounidenses podrían enfrentar ataques de represalia en territorio nacional tras la operación militar Furia Épica, lanzada conjuntamente por Estados Unidos e Israel contra Irán. En una entrevista con la revista Time, Trump fue preguntado sobre si la población de Estados Unidos debe estar preocupada por posibles consecuencias del conflicto. Trump respondía: supongo. Dice que este tipo de riesgos siempre se tienen en cuenta en decisiones militares de este calibre. Las declaraciones se producen en medio de una escalada de tensiones entre Washington y Teherán después de los ataques contra instalaciones militares y nucleares iraníes. También las advertencias de represalia por parte del gobierno iraní. Los analistas de seguridad señalan que en conflictos de alta intensidad los gobiernos suelen evaluar el peligro de ataques indirectos o asimétricos, incluidos ciberataques, operaciones encubiertas o acciones de grupos aliados en el extranjero. Mientras tanto, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dice que la ofensiva contra Irán acaba de empezar. Este es su mensaje para Teherán. Iran is hoping that we cannot sustain this, which is a really bad miscalculation for the IRGC in Iran. You see, there's no shortage of American will here. We remember and honor our fallen, those 6 that we will soon welcome at Dover, who gave everything for their country in this mission. We remember them. But we remember them by rededicating ourselves even more fervently to this mission. Our commitment to our mission objectives
only increases as our advantages continue to increase. We've got no shortage of munitions. Our stockpiles of defensive and offensive weapons allow us to sustain this campaign as long as we need to. Our capabilities, we have only just begun to fight and fight decisively. Having a chance to hear from Admiral Cooper. If you think you've seen something, just wait. The amount of combat power that's still flowing, that's still coming, that we'll be able to project over Iran is a multiples of what it currently is right now when you add up our capabilities and those of the Israeli Defense Forces. And we have no shortage of authority. Y a todo esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía que Mojtaba Khamenei, el hijo del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien muy posiblemente sea el sucesor de su padre, fue una elección inaceptable. Decía que el hijo de Khamenei le resulta inaceptable, que quiere a alguien que traiga armonía y paz a Irán. Es lo que apuntaba en una entrevista exclusiva publicada en Axios este jueves. Decía que están perdiendo el tiempo, que el hijo de Khamenei es un peso ligero. El presidente republicano añadía que piensa que debería desempeñar un papel directo en la selección del próximo líder tal y como hizo en Venezuela con Delcy Rodríguez. Dice que no va a tolerar que el nuevo líder iraní continúe las políticas de Khamenei, las cuales, según él, obligarían a Estados Unidos a volver a la guerra dentro de 5 años. Well, there's no expansion. Ultimately, I think the president's having a heck of a say in who runs Iran, given the ongoing operation we have. So there's no expansion in our objectives. We know exactly what we're trying to achieve. Además, el mando central de Estados Unidos, el CENTCOM, asegura este viernes que las fuerzas estadounidenses están diezmando diversos objetivos en Irán como parte de la ofensiva militar que sigue desarrollándose en el país. En un mensaje publicado en X, el comando militar indicaba que las operaciones en marcha están debilitando posiciones estratégicas iraníes y allanando el camino para el despliegue continuo de la abrumadora potencia militar de Estados Unidos en la región. Junto con el comunicado, CENTCOM también difundía material desclasificado que ven en sus pantallas. Muestra imágenes de varios bombardeos realizados contra objetivos dentro del territorio iraní. En las grabaciones se observan ataques de precisión contra instalaciones que, según el comando, están vinculadas a capacidades militares y logísticas de Teherán. El anuncio se produce en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que en los últimos días ha incluido ataques aéreos, lanzamientos de misiles y operaciones con drones en distintos puntos de Oriente Medio. Mientras tanto, Estados Unidos trasladó en diciembre de 2025 más de 1.000 kits de bombas guiadas Pei-Wei desde la base aérea de Osan, en Corea del Sur, hacia territorio estadounidense, es lo que apuntan informaciones conocidas recientemente. Estos kits convierten bombas convencionales en municiones guiadas por láser de alta precisión, ampliamente utilizadas por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en operaciones de bombardeo. De acuerdo con las autoridades surcoreanas, la transferencia se realizó sin una consulta previa con Seúl, lo que ha generado inquietud en el gobierno del país asiático sobre el manejo de armamento almacenado en bases estadounidenses dentro de su territorio. Fuentes citadas en reportes recientes señalan que esas municiones podrían haber sido utilizadas posteriormente en los ataques contra objetivos en Irán, dentro de la operación militar que Estados Unidos lleva a cabo junto a Israel. El incidente ha abierto un debate en Corea del Sur sobre el grado de coordinación con Washington en el uso y tratado de armamento desplegado en bases estadounidenses en un momento de creciente tensión internacional. Mientras tanto, las fuerzas de defensa israelíes informan que un búnker subterráneo situado en el centro de Teherán y asociado al difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ha sido destruido durante una serie de bombardeos aéreos. Según el ejército israelí, el complejo subterráneo seguía siendo utilizado por altos funcionarios del gobierno iraní, incluso después de la muerte del líder supremo. El objetivo fue atacado durante una operación en la que participaron cerca de 50 aviones de la Fuerza Aérea israelí. Las FDI señalaban que la instalación formaba parte de una extensa red subterránea situada bajo varias calles del centro de Teherán, con múltiples accesos, salas de reuniones y áreas operativas que, según Israel, funcionaban como un centro de mando para el liderazgo iraní. Hasta el momento, las autoridades iraníes no han confirmado oficialmente la destrucción del complejo ni han ofrecido detalles sobre posibles daños o víctimas. El ataque se produce en medio de la escalada militar entre Israel, Estados Unidos e Irán, con operaciones aéreas y ataques con drones que se han intensificado en distintos puntos de la región en los últimos días.
Mientras tanto, Irán se prepara para emplear una nueva generación de misiles, es lo que declara este viernes un miembro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Según el oficial, a pesar de las oleadas de ataques, Teherán todavía no ha utilizado sus misiles más modernos. Se espera que en los próximos días se adopte un nuevo estilo de ataques, utilizando misiles avanzados y menos utilizados, con mayor alcance. Añaden que el ciclo de producción de armamento permanece siempre activo y que el proceso de fabricación de distintos sistemas de misiles se lleva a cabo de forma simultánea y continua. Anteriormente, las autoridades iraníes informaron en varias ocasiones sobre el lanzamiento de misiles superpesados de su arsenal. Y mientras tanto, el presidente de Estados Unidos declaraba en una entrevista telefónica que no estaba pensando en desplegar fuerzas terrestres en Irán en este momento. Dice que es una pérdida de tiempo, que lo han perdido todo. Han perdido su armada, han perdido todo lo que podían perder. Es lo que apuntaba Trump cuando le pidieron que comentara las declaraciones del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, que decía que Teherán está listo para una invasión terrestre de Estados Unidos. Trump también decía que quiere un buen líder para Irán y añade que en algún momento van a llamarle para preguntar quién le gustaría. And yesterday, my administration announced decisive action to help keep down the oil prices, including offering political risk insurance for tankers transiting into the Gulf, as you know, pretty dangerous territory. Further action to reduce pressure on oil is imminent, and the oil seems to have pretty much stabilized. We had it very low, but I had to take this little detour, if it's okay with everybody. Scott, it's okay with you? Scott's the one who has to put up with it. He said, you have to do this now? I said, I have to do it, Scott, right? But it's been very strong, and everybody, including Scott, everybody feels we had really no choice. They were gonna hit us if we didn't hit them, because they're crazy. And in the long term, the actions we're taking will dramatically increase the stability of the region and oil prices and stock markets and everything else. You know, we set the all. Por su parte, el ejército iraní anunciaba este viernes que ha lanzado ataques con drones contra bases militares estadounidenses en Kuwait. Advierte que las operaciones van a continuar en las próximas horas. Dice que en las últimas horas diversos tipos de drones destructores de las fuerzas terrestres del ejército han atacado un gran número de bases militares de Estados Unidos en Kuwait. Es lo que declara el ejército iraní en un comunicado difundido por la agencia estatal AFP. En el mismo mensaje, las autoridades militares iraníes también señalaban que los ataques forman parte de una ofensiva en curso y que las operaciones van a continuar en las próximas horas en el marco de la escalada militar en la región. Hasta el momento, Estados Unidos y Kuwait no han confirmado oficialmente el alcance de estos ataques ni posibles daños o víctimas. Kuwait alberga varias instalaciones utilizadas por las fuerzas estadounidenses, incluidas bases logísticas y de apoyo para operaciones militares en Oriente Medio. El anuncio se produce en medio del aumento de tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel, que en los últimos días ha derivado en una serie de ataques y contraataques en distintos puntos de la región. También miramos al estrecho de Hormuz. Les contamos que el tráfico marítimo de petroleros a través del estrecho, una de las rutas energéticas más importantes del mundo, se ha detenido prácticamente por completo en las últimas 24 horas. Lo ven en directo en sus pantallas, según varios reportes del sector naviero y de seguimiento del tráfico marítimo, que apuntan a cómo se está deteniendo, se está paralizando completamente el tránsito por el estrecho de Hormuz. De acuerdo con estos informes, ningún tanquero ha cruzado el estrecho durante el último día, una situación excepcional en este corredor marítimo, por el que normalmente transita cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo. El parón se produce en medio de la creciente tensión militar entre Irán, Estados Unidos e Israel y después de ataques contra buques y advertencias iraníes sobre posibles acciones contra embarcaciones vinculadas a países implicados en el conflicto. Compañías navieras y aseguradoras han comenzado a retrasar o redirigir cargamentos ante el aumento del peligro de ataques, mientras varios gobiernos han advertido a sus flotas comerciales sobre la situación de seguridad en el Golfo Pérsico. Analistas energéticos señalan que una interrupción prolongada en el estrecho de Hormuz podría disparar los precios del petróleo y afectar gravemente al suministro energético global, ya que por este paso marítimo circula el crudo procedente de algunos de los mayores productores del mundo, incluidos Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.
Mientras tanto, vamos a mirar también a Donald Trump, y es que durante décadas el sistema financiero internacional ha girado alrededor del dólar estadounidense. Desde los acuerdos de Bretton Woods en 1944, el dólar se convirtió en la principal moneda de reserva del mundo y en el eje del comercio internacional. Sin embargo, en los últimos años ese dominio ha empezado a ser cuestionado. El grupo de países conocido como BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, junto a nuevos miembros, han intentado crear alternativas al sistema financiero dominado por Estados Unidos. Su objetivo es reducir la dependencia del dólar y construir nuevas redes comerciales y financieras. En ese contexto ha comenzado a circular una teoría geopolítica que plantea que Donald Trump estaría llevando a cabo una estrategia mucho más amplia que una simple guerra comercial. Según esta hipótesis, el objetivo final sería reafirmar el dominio global del dólar durante las próximas décadas y debilitar la influencia económica de China. La teoría describe una serie de movimientos estratégicos que se estarían desarrollando en varias etapas. El primer frente sería Venezuela. El país sudamericano posee algunas de las mayores reservas de petróleo del planeta, además de importantes recursos minerales como litio, oro y tierras raras. Durante años, China ha comprado petróleo venezolano como forma de asegurar suministro energético y eludir ciertas restricciones financieras internacionales. Según esta interpretación, el objetivo de Washington no sería únicamente un cambio político en Venezuela, sino asegurar el control o influencia sobre estos recursos, limitando así una de las fuentes de energía externas de China. El segundo paso sería Canadá. Aunque menos visible, la teoría sugiere que Norteamérica estaría reforzando su integración estratégica. Estados Unidos y Canadá ya comparten inteligencia, defensa aérea y cooperación militar, pero un alineamiento aún más profundo podría convertir al continente en un bloque económico y energético más unificado, algo que no se veía con tanta claridad desde la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de unidad regional enviaría un mensaje claro a otras potencias globales. El tercer paso, el tercer escenario sería Irán. Si Venezuela deja de ser una fuente confiable de petróleo para China, Pekín podría recurrir con más intensidad al crudo iraní. En ese contexto, los ataques contra infraestructura energética y militar de Irán también tendrían una dimensión estratégica: limitar otra fuente clave de energía para China. El cuarto elemento de esta teoría involucra a Rusia, que es donde la hipótesis se vuelve más controvertida. Algunos analistas sugieren que podría surgir una especie de acomodación energética indirecta entre Rusia y Occidente. Rusia seguiría exportando energía, pero reorientando parte de su producción hacia mercados compatibles con el sistema financiero dominado por el dólar. En ese escenario, Moscú obtendría ingresos y cierta estabilidad económica, mientras que Estados Unidos y sus aliados reducirían la capacidad de China para acceder a fuentes energéticas estratégicas. Si esa secuencia se cumpliera, el resultado sería una presión creciente sobre Pekín. Sin acceso estable a múltiples fuentes de energía y con aliados estratégicos debilitados, China podría verse obligada a negociar en condiciones más favorables para Estados Unidos. La teoría no termina ahí, también incluye una dimensión financiera. En este escenario, el dólar seguiría siendo la moneda dominante, pero con nuevas capas tecnológicas. Los analistas hablan de una combinación de activos digitales, reservas estratégicas y monedas estables vinculadas al dólar, que podrían reforzar la influencia financiera de Estados Unidos en la economía digital. Las stablecoins, por ejemplo, permiten que dólares digitales circulen globalmente sin necesidad de bancos tradicionales, ampliando el alcance del sistema financiero estadounidense. Al mismo tiempo, el crecimiento de activos como Bitcoin podría formar parte de un nuevo ecosistema financiero donde Estados Unidos mantenga un papel central. En resumen, esta teoría plantea una cadena estratégica, control de recursos, dominio energético, presión geopolítica y una reorganización del sistema financiero internacional. Por supuesto, es importante subrayar que esto sigue siendo una hipótesis geopolítica debatida entre analistas y no una estrategia confirmada oficialmente por ningún gobierno, pero refleja una realidad muy clara. El mundo está entrando en una fase de competencia económica, energética y financiera mucho más intensa, y en ese nuevo tablero global el control de los recursos, la energía y las monedas podría ser tan importante como el poder militar. A Donald Trump vamos a contarles también un nuevo golpe para el presidente de Estados Unidos, y es que Indonesia podría retirarse del Consejo de Paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump si este no beneficia a los palestinos. Es lo que declara este viernes el presidente Prabowo Subianto tras reunirse con los grupos islámicos locales. Es lo que apunta en las últimas horas la agencia Reuters. Hanif Alatas, activista del Frente de la Hermandad Islámica, detallaba en un comunicado que el presidente afirmaba que si ve que ya no hay ningún beneficio para Palestina y que no se ajusta a los intereses nacionales de Indonesia, se va a retirar. Previamente, el ministro de Exteriores de Indonesia, Suyono, también comunicaba que todas las discusiones sobre la base de la pirámide del Consejo están en suspenso, ya que toda la atención se ha centrado en la situación en Irán.
Además, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ordenaba la retirada de todo el personal diplomático azerbaiyano de Irán después de un ataque con drones contra la región autónoma de Nayichevan. Es lo que anunciaban este viernes las autoridades del país caucásico. El ministro de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán también confirmaba en rueda de prensa que la medida afectará tanto a la embajada azerbaiyana en Teherán como al consulado general en la ciudad iraní de Tebriz. La decisión se produce en medio del aumento de las tensiones entre ambos países tras el ataque contra Nayichevan, un enclave azerbaiyano situado entre Armenia, Irán y Turquía. Hasta el momento, autoridades iraníes no han emitido una respuesta oficial a la decisión de Bakú ni a las acusaciones relacionadas con este ataque. La retirada del personal diplomático representa una importante escalada en la crisis entre Irán y Azerbaiyán. Aumenta la preocupación por la opción de que el conflicto regional se extienda también al Cáucaso Sur. Atentos precisamente a la escalada de este conflicto, atentos también a los planes por parte de Donald Trump. Les contábamos cómo quiere proteger al dólar, cómo quiere proteger a la economía de Estados Unidos. Vamos a contarles precisamente esto, cuáles son los próximos pasos, los próximos objetivos del presidente de Estados Unidos después de Irán. Vamos a contarles las claves de la mano de nuestro compañero Sandro Meco. ¿Qué tal, Sandro? ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. ¿Qué quiere Donald Trump? Que es la pregunta que todos tenemos en mente y que no terminamos de saber contestar, incluso aunque él es cierto que deja las cosas bastante claras. Si os parece, os voy a mostrar un mapa en el que vamos a dividir los objetivos de Donald Trump. Vamos a comenzar con los frentes actuales y venideros. El frente actual, por supuesto, es Irán, donde lo que busca está bastante claro, al menos es lo que dice, que es destruir su régimen, conseguir crear un gobierno que sea favorable a los intereses del presidente de los Estados Unidos y puedan conseguir un nuevo aliado en Oriente Medio. Pero atención, porque ya han dicho cuál podría ser el siguiente paso. Nos vamos a Cuba. ¿Para qué? De nuevo, pues podría ser para algo bastante parecido realmente a lo ocurrido con Irán. Para controlar el gobierno, tener un gobierno favorable, además, en una posición estratégica y clave para Estados Unidos. Bien, ahora vamos a irnos al sí pero no. Hay dos territorios que se encuentran en ese marco. En primer lugar, Canadá. Porque Canadá ya saben que tiene esa frontera norte con Estados Unidos y lo que busca es, aunque Donald Trump haya dicho que quiere convertirlo en el estado número 51, al final es dominar toda la zona. Y luego, por supuesto, Groenlandia, la isla, el ojito derecho de Donald Trump, el primer pedido que tiene en su carrito de Amazon. ¿Qué es lo que quiere? Comprarla. Es cierto que estos dos territorios tienen la similitud de que no ha sido un interés constante el que ha tenido Donald Trump, sino que ha ido por etapas. Ha estado con etapas en las que ha mostrado un interés muy fuerte y etapas en las que parece que el asunto se ha olvidado. Pero no es así. Y ahora vamos a irnos con los potenciales objetivos. En primer lugar, México. ¿Por qué? Bueno, pues si hablábamos que Canadá tenía esa frontera norte con Estados Unidos, México está en la frontera sur y todo está atado a una promesa que llega desde 2016, el muro. Donald Trump quiere construir ese muro, lo prometió desde el año 2016, fue una de sus grandes promesas de campaña. Ese muro aún no se ha construido y eso es lo que buscaría Donald Trump con respecto a México. Panamá. ¿Qué busca? Muy sencillo, su canal. Además, viendo lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz, si Estados Unidos pudiera controlar el canal de Panamá, le daría una posición estratégica clave para muchas de las rutas comerciales del planeta. Y finalmente, Colombia. En esa operación declarada contra el narcotráfico por parte del presidente de los Estados Unidos, Venezuela ha sido el primer paso, Cuba podría ser el siguiente también con ese pretexto, aunque también hemos estado hablando de las posibilidades de que controle la isla, y finalmente sería una Colombia que ahora mismo está gobernada por un Gustavo Petro que ha visto lo que le ha ocurrido a Nicolás Maduro y es cierto que tiene, Sergio, un discurso algo más tranquilito por lo que pueda ocurrir. Bueno, pues quiere muchas cosas, Donald Trump. Quiere muchas cosas. Y los Reyes fueron hace 2 meses. Respuestas. Pues una de las cosas que no sé yo si le va a hacer mucha gracia a Trump es precisamente lo que vamos a ver a continuación, ¿sabes? Seguramente.